Accionamiento del motor empleando el drive Altiestar 48 desde el panel Hyver. Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos hacer inicialmente? Nosotros deberíamos permitir la alimentación del motor. Ahora, nosotros observamos de que todo el funcionamiento del panel va a estar comandado por el PLC S7300. Entonces, deberíamos nosotros buscar en la tesis la sección que se refiere al programa del PLC. Entonces, en la página 150, nosotros podemos observar de que deberíamos nosotros, en la primera línea del segmento, en el segmento 1, deberíamos nosotros ver la energización del arrancador Altiestar. Entonces, la energización del arrancador Altiestar va a ser comandada por una bobina denominada ATS. Ahora, esa bobina ATS, si nosotros llegamos nuevamente a la página 221, en la cual está el diagrama eléctrico, deberíamos observar que para energizar el Altiestar deberíamos activar este contactor ATS, el cual está comandado por la misma bobina en el programa del PLC. Ese es el que permite que llegue alimentación hacia el Altiestar. Pero previamente, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos activar el breaker y al mismo tiempo activar el contactor main. Ahí tendríamos alimentación hasta este punto. En ese momento entra el programa del PLC. Entonces, ¿cómo realizamos eso? Deberíamos primero verificar de que el panel esté siendo alimentado. Entonces, si nosotros observamos, ya estaría hecha la conexión, la cual se especificaría ahí. Luego de eso, nosotros procedemos a activar el breaker trifásico. En este momento tendríamos alimentación hasta este punto. Luego deberíamos activar el contactor principal, es decir, el contactor main. Eso lo realizamos presionando el botón de on. Ok. Antes de hacer la energización, verifiquemos de que todos los breakers, la selectora off esté en la posición indicada, y además de eso el PLC no esté energizado. ¿Cómo vemos eso? La fuente no debe estar energizada. Entonces el siguiente paso, hasta este momento tendríamos nosotros la energización hasta aquí, después del contactor main. Entonces necesitamos activar el contactor ATS. Eso lo hacemos activando el PLC. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos de que el PLC comience a funcionar? Activando la fuente. Para ello subimos el breaker de la fuente. Entonces, en ese momento la fuente se enciende y observemos los LEDs que aparecen en el PLC. Bueno, me parece de que no se alcanzó a ver, entonces vamos a ver las dos cosas simultáneamente. Apaguemos el breaker de la fuente y observemos esta etapa. Entonces ahí se activa la fuente y vemos los LEDs del PLC, y en este momento deberíamos esperar hasta que la señal de run se estabilice y al mismo tiempo que la señal de stop desaparezca. Se detuvo, se apagó el LED de stop y el LED de run se estabilizó. En ese momento ya podríamos deducir de que el programa del PLC puede comenzar a obedecer a sus entradas. Entonces, si regresamos al programa del PLC que se encuentra en la página 150, podemos observar de que deberíamos nosotros, este contactor de Danfossel debería estar cerrado. Ahora, ¿cómo nosotros vemos de que este contactor esté cerrado? Nosotros vamos hacia
hacia la selectora Danfoss y deberíamos ver en el PLC, al switchar este contactor, este selector, al cambiar la posición de este selector, que un LED se deba encender, ¿no? Entonces, para identificar cuál es ese selector, entonces en ese momento, cuando yo energizo el selector Danfoss, se enciende un PLC, un LED. ¿Y de qué módulo? Ese LED es del módulo de entradas digitales. Eso quiere decir que al accionar ese selector, ¿y cuál es? El número 3. Ya, entonces, ¿yo qué necesitaría inicialmente? Que ese LED esté apagado. ¿Por qué apagado? Porque se interpretaría como una entrada al PLC. Entonces, si se interpreta como una entrada al PLC, cuando esa entrada esté en alto, este contacto va a cambiar de estado. Entonces, yo necesito que inicialmente ese LED, esa entrada esté apagada. Eso quiere decir que en la posición que estaría el selector Danfoss sería la correcta para proceder al siguiente contacto. Entonces, en esa posición el contactor del Danfoss cell está cerrado. Ok. Luego, nosotros deberíamos ver de que el selector ATS deba también estar cerrado. Entonces, si nosotros observamos el selector ATS, debería, al yo cambiar esta posición de este selector, debería observar un LED que deba apagarse. Entonces, si nosotros vamos al programa, a las entradas del PLC, cuando yo cambie el selector ATS a ATB, un LED debería apagarse en el módulo de entradas digitales del PLC. Entonces vemos de que se apagó el LED número 2. Entonces en ese momento el contactor estaría abierto. Nosotros deberíamos habilitarlo para que ese contactor ATS, ese contacto ATS del PLC se cierre. El LED se enciende. Por lo tanto, estaríamos con la secuencia correcta, ¿no? El selector, el contacto ATCell estaría en este momento, dado que la entrada está en alto, este contactor cambia de estado y se acciona, ¿no? Este contacto se acciona, es decir, estaría cerrado. Entonces tendríamos energización hasta este punto. Posteriormente, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos activar el selector on-off. Entonces, verifiquemos dónde está el selector on-off. Ese se encontraría en este punto. Por lo tanto, cuando yo accione hacia on, un LED en el PLC debería encenderse. Y al mismo tiempo debería cerrarse un contactor que sería el que estaría en este punto. Eso indicaría de que el altivar se va a energizar. Entonces, al activar el selector on, en la posición on, se cerró este contactor y al mismo tiempo se encendió el Altistar 48. Con lo cual vemos de que tendría sentido la secuencia que hemos hecho y los estados de los LEDs del PLC, los estados de las entradas. Ahora, lo que deberíamos hacer a continuación, esa sería la energización del Altistar 48. En el video posterior vamos a parametrizar el Altistar 48.